Muy bien, vamos a terminar de revisar los ejercicios que tenemos pendientes del tema 1.2. Esto para que revises tus soluciones. Anterior a esta sección ya habíamos revisado las respuestas, entonces nada más me voy a enfocar en esta parte de aquí. Aquí nos dice, en matemáticas, al igual que en otras ramas de las ciencias, se utilizan símbolos especiales para denotar algunos conceptos. Tal es el caso del cambio, que se denota con el símbolo delta. Entonces, cada vez que hablamos de cambio, podemos decir delta algo. Que es la mayúscula del alfabeto griego y equivale a la letra D del abecedario romano. Si denotamos la estatura con la letra E, entonces la expresión delta E representaría el cambio de estatura. ¿Cómo denotaría el cambio del peso? Si nosotros decimos que P es igual a peso, entonces tendríamos un delta P. El cambio de la estatura ya dijimos que es el cambio en E. Y el cambio en el tiempo entonces sería un delta T. ¿Sí? Entonces delta siempre nos dice cambio. Nos dice que es evidente que la estatura de una persona cambia paulatinamente, por lo que sería importante saber cuánto creció alguien por año durante los últimos 10. ¿Qué haría para obtener esta información? Pues lo primero es que tendríamos que obtener, si queremos saber cuánto cambió en 10 años una persona, entonces primero necesitamos saber el cambio en la estatura, es decir, la estatura actual y la estatura hace 10 años. Y las tendríamos que restar, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita, bueno, hace 10 años mido lo mismo, pero vamos a suponer que es hace 10 años antes de que dejara de crecer y ahorita mido 1,55 y hace 10 años de cuando dejé de medir 1,55 vamos a suponer que medía 1,30. ¿Sí? Entonces, eso nos daría igual a un cambio, ¿verdad? Un cambio en la estatura de 0,25 metros. Aquí hay que tener mucho cuidado con las unidades. Las unidades son muy importantes. Entonces nos pregunta, ¿cuánto creció usted por año? Mucho cuidado porque este cambio fue en 10 años. Para saber cuánto crecí por año en promedio, pues voy a decir, ok, lo que crecí, el 1,55 menos el 1,30 entre los 10 años, es decir, el cambio de mi estatura en el cambio en el tiempo. Y esto sería 0,25 entre 10 años. Estos son metros y estos son años. Las unidades son muy importantes. Y nos daría que es 0,025 metros por año. Es decir, crecí solamente, ¿verdad? Si regresamos, 2,5 centímetros por año si hacemos una conversión de unidad. Entonces aquí nos dice que en matemáticas este número se le llama cambio promedio. ¿Por qué? Porque no crecí exactamente 2 centímetros cada año. A lo mejor primero crecí 5, ¿verdad? Y luego al siguiente año a lo mejor ya nada más crecí 4 y luego al que sigue ya nada más crecí 1 y ya de ahí ya no crecí. Entonces me quedé en el 1,55. O a lo mejor crecí muy despacito, primero 1 y luego ya fui hasta que llegué a la altura indicada. Entonces, este es un cambio promedio porque estamos asumiendo que cada año crecí siempre lo mismo. Nosotros sabemos que eso en realidad rara vez sucede, ¿no? Entonces, nos dice que aquí sería el delta entre el delta T, que fue precisamente lo que crecimos por año. Entonces después nos pide que determinemos el cambio promedio de su peso en el periodo de 10 años. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo. Hacemos nuestro peso actual menos el peso hace 10 años y lo dividimos entre los 10 años y ese sería el cambio promedio de nuestro peso que estaría dado en kilogramos por año. ¿Verdad? Entonces aquí podemos poner, dice, pues a lo mejor ahorita peso 60 kilos, ¿verdad? Y hace 10 años pesaba 45. Entre 10 años, pues quiere decir que yo aumenté 15 kilogramos en esos 10 años. Entonces se ha aumentado a una proporción de 1,5 kilogramos por año. En promedio, a lo mejor me aventé 10,
¿verdad? En el primer año y ya después los otros 5 los subí despacito. O a lo mejor subí 5 muy despacito en los últimos 9 años y el último año me aloqué y subí los otros 10. Entonces sabemos que hay muchas formas de llegar a estos cambios de los 15 kilos, pero que en promedio hubiera sido lo mismo que haber subido 1.5 cada año. Por aquí pues nos habla de los cambios promedios, que es y2 menos y1, y2 menos y1, es básicamente el cambio en una variable entre la otra y se le llama cambio promedio. Esto es muy importante porque más adelante vamos a trabajar los cambios instantáneos o exactos. Entonces, el cambio promedio constante que tenemos en una función lineal, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, cuando el cambio promedio es constante, ¿verdad? Entonces tenemos funciones lineales. Y ese cambio está denotado, ¿verdad? En la función de la función lineal por este cambio, esta m, por eso m es el cambio en y entre el cambio en x. Entonces este cambio y entre en cambio x es el cambio promedio que es constante. ¿Por qué? Porque siempre cambia lo mismo. Es importante notar que es cambio promedio constante, o sea, no es un comportamiento constante, es un cambio promedio constante porque en promedio siempre va creciendo lo mismo. Si yo estoy aquí y digo que crezco en cambio promedio de 1 a 1, entonces crecí 1 y 1 y 1, entonces siempre va creciendo a la misma proporción. Yo pude haber dicho que crecí de 3 en 3, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3 y sube 3 y luego en el siguiente otros 3. Entonces vamos viendo cómo se van exagerando, ¿verdad? Cada vez más grandes los cambios, pero se mantienen constantes, es decir, siempre dan una recta, ya sea muy vertical o cada vez más horizontal, pero siempre es el mismo cambio de un lado a otro. Entonces aquí nos piden que reconozcamos a las funciones lineales, ¿verdad? Nos dice que podemos ver los cambios promedios si vemos que siempre el cambio entre una función y otra es la misma. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en x hubo un cambio en 2 y que de y en y hubo un cambio en 4. Si nosotros nos movemos de 3 a 5 hubo un cambio en 2 en x y de y en y hubo otra vez 4. De 5 a 7 hubo otra vez otro cambio en 2 y de 12 a 16 hubo cambio en 4. Si nosotros revisamos el delta y entre delta x para estos valores, ¿verdad? Estos dos valores, pues fue de nuevo cuenta 4 sobre 2. Entre estos dos también aumentó 4 en y, 2 en x. Entonces, cuando todos estos cambios son los mismos, es decir, la pendiente 1, la pendiente 2 y la pendiente 3 son lo mismo, entonces eso quiere decir que estamos trabajando con una función lineal. Ese es un comportamiento muy especial de las funciones lineales, que siempre el cambio entre dos pares de sus puntos, siempre el cambio o la pendiente siempre es la misma. En cuanto vemos que hay una relación entre dos puntos que tiene una pendiente y luego vemos otra relación entre otros dos puntos que tienen otra pendiente, ya sabemos que no están en la misma función lineal. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? De que teníamos mx más b, ya habíamos visto con graficador que b es el punto de intersección en y, que m es el valor de la pendiente. Algo que también quiero ver aquí muy importante es que la pendiente, así como nos dice que es delta y en delta x, es lo que nosotros le reconocemos entre punto y punto, ¿verdad? Como el cambio en el recorrido y en la altura. Entonces aquí tenemos al delta y tenemos al delta x, ¿verdad? Y aquí siempre tenemos, por ejemplo, dos puntos. Aquí nos dijeron que este punto es 2,8 y este punto era 4,12, ¿verdad? Entonces nosotros rápidamente igual podemos hacer y2 menos y1 y decir, bueno, pues si me moví de 8 hasta 12, mi cambio en y de 8 a 12 fue 4 visualmente. Y si veo mi cambio en x, que se movió de 2 a 4, entonces mi cambio en x fue de 2. Quiere decir que aquí la pendiente es igual a 2. Entonces mi ecuación debe ser y igual a b más 2x. ¿Qué va a ser el valor de b? Pues de dónde viene intersectando. Entonces vamos a suponer que esto fuera así. Y aquí pasará por acá, un poquito más abajo. Déjenme ver si puedo borrar.
esta línea. Me la pongo en negro. Entonces ya sabríamos nosotros cuál es el valor de intersección. En este caso, pues si nos vamos recorriendo, vemos que cada vez que bajamos 4, nos vamos 2 a la izquierda. Entonces tendríamos que bajar 1, 2, 3 y 4 y movernos 2 a la izquierda y llegaríamos al punto, perdón. 1, 2, 3 y 4 y llegaríamos al punto en 0. Entonces este punto tiene que ser 0,4 de acuerdo al comportamiento de la pendiente y por lo tanto B vale 4. Esto lo vamos a ir reforzando, pero ahorita lo quería mencionar para que lo tengan ahí de información. Entonces hay que recordar que cuando la pendiente, el valor de M es positivo, vemos un comportamiento creciente hacia arriba. Si la pendiente tiene valor negativo, entonces siempre va decreciendo. Hablamos de crecimiento siempre leyendo de izquierda a derecha. ¿Sí? O de que decrece revisándolo de izquierda a derecha, porque de repente me dicen, maestra, es que si lo veo de aquí para acá va creciendo. Siempre se lee de izquierda a derecha, decrece. Y de izquierda a derecha, este crece. Después vemos que cuando se comporta así, tenemos una pendiente 0, es decir, el cambio en Y entre el cambio en X se va a mover 1, 2 o 3, lo que tú quieras, pero cada vez que me muevo uno en X, ¿cuánto cambio en Y? Nada, ¿verdad? O sea, me muevo en X, pero en Y no se está moviendo. Entonces ahí tenemos el caso de la pendiente 0. ¿Verdad? Y después tenemos el cambio de la pendiente infinita, porque aquí pasa lo contrario. Si nosotros revisamos en Y, está cambiando a lo mejor 1, si lo quieres ver así, o 2 o 3, o infinito de hecho, pero en cambio en X no se movió y algo entre 0, ¿verdad? Constante sobre 0 nos da infinito. Entonces, son los 4 comportamientos dependientes que tenemos. Aquí es muy importante, asumiendo que tenemos Y igual a mx más b, si ya sabemos que m vale 0, entonces todo esto se hace 0 y nos quedan rectas de la forma y igual a b. Por el lado contrario, si aquí tenemos infinito, ¿verdad? Tendríamos mx más b, y como m vale infinito, acuérdense que infinito venía de constante sobre 0, perdón. Entonces quiere decir que nosotros tenemos rectas de la forma x igual a una constante. ¿Cómo sabemos esto? Porque a lo mejor me lo pueden preguntar, maestra, ¿dónde va a salir todo eso? Pues sale de despejar, en este caso, como tenemos algo dividido sobre 0, ¿verdad? Se despeja y se pasa multiplicando y cualquier multiplicación por 0 se cancela, ¿verdad? Aquí nos quedaría, por ejemplo, entonces aquí nos quedaría que la constante, por ejemplo, en este caso, nos quedaría en 0. Entonces, conforme nosotros vamos moviendo, nos van cambiando ahí los valores que estamos trabajando. Entonces, de manera general, digo, sin muchas complicaciones, para que no haya tanto reburujo aquí, y tampoco, nos quedaríamos que con pendiente 0 la recta se vuelve y igual a b, y con pendientes infinitas la recta es una recta de x igual a b, que es obvio, ¿no? Porque aquí es x igual a 2, x igual a 3, o lo que sea que está pasando, y aquí está pasando todos los valores de y, ¿verdad? Siempre están en ese mismo valor. Entonces aquí diríamos, por ejemplo, para cualquier valor de x, y aquí diríamos que para cualquier valor de y, ¿sí? Si se fijan, y se mueve aquí, siempre tenemos el mismo valor de a. Voy a detenerme aquí
Y a partir del siguiente cápsula vamos a empezar a ver los ejercicios.